Hola amigos, gracias nuevamente por visitar mi canal. Hace solo unos días publiqué un vídeo sobre un cargador para móviles muy económico que resultó ser un total fake. No contaba con ninguno de los protocolos de carga rápida que decía tener y además tenía muchísima menos potencia de lo anunciado. Prometía 40 vatios y solo daba unos 9. En su interior el fabricante nos metía una plomada que yo entendí que estaba ahí para compensar la falta de peso de la electrónica en su interior. Ha sido publicar ese vídeo y numerosos amigos, conocidos y familiares me han comentado que si no se podía imaginar uno algo así, dado el bajo precio que tenía el cargador. Yo he recomendado siempre comprar un cargador de marca conocida, aunque provenga de China, pero con marca conocida. No obstante, siempre es posible encontrar alguno muy económico que cumpla con algún protocolo de carga rápida y tenga una potencia aceptable. Y además nos regale el cable de conexión, como es este que os estaré poniendo en pantalla. Quiero recordar que su costo actualmente es inferior a los 6 euros, pero el mío lo compré con una oferta de compra de 3 productos distintos y lo conseguí por poco más de 3 euros, más económico aún que el cargador falso. A su llegada lo primero que hice, como no podía ser de otra manera, fue someterlo a las pruebas que os estaré mostrando en pantalla, y el resultado fue de lo más satisfactorio. Decir que este cargador lo llevo empleando a diario desde hace casi 2 meses y aún no se ha quemado, así que muy malo no debe de ser. Espero que me dure algo más. Malo será, dicen los gallegos. Bueno, he preparado este conector para hacer esta prueba. Lo he preparado con un cable bueno y lo he crimpado aquí a estos conectores para conectarlo aquí a la carga electrónica. Van crimpados y van también estañados para que haya una buena conductividad ahí de la corriente. Lo he estañado con el estañador de Guda, que anuncié en un vídeo hace unos días. Os pondré por aquí un enlace. Hay que hacer propaganda de vez en cuando de los que colaboran con el canal, ¿no? Y no es por mentir ni mucho menos, pero cada día me gusta más el estañador. Lo podréis ver, como he dicho, en el enlace que os he puesto. Verlo al final del vídeo, no me fastidiéis ahora y os marchéis. Bueno, pues mira. Tenemos el cargador aquí conectado mediante este cable USB, puesto que por USB y con el protocolo de carga rápida Power Delivery nos da o nos anuncia 20 vatios de potencia. Por el USB tipo A es un poquito menos, son 18 vatios, pero bueno, casi lo mismo. Así que vamos a comprobar esos 20 vatios que anuncia y lo tenemos que hacer por una conexión USB tipo C. Y es la que he preparado yo aquí ahora. Así que vamos a comprobar todo esto. Vamos a empezar pidiéndole 1 amperio o amperio y medio. Esperar, porque hay que disparar el protocolo, si no, no va a funcionar. Bien, ya he ido a buscar el otro cable USB, porque esto hay que provocar el disparo. Un teléfono móvil ya lo hace de forma automática al conectarlo, pero yo con la carga electrónica tengo que provocar que el cargador se ponga con el protocolo de carga rápida, el que vamos a activar aquí, que es el... A ver, me tengo que asegurar que la cámara esté enfocando aquí el aparato. Aquí, provocamos el disparo en el sistema Power Delivery. Vamos a elegir la máxima tensión que nos permita esto, que va a ser la de 12 voltios, en este caso. Espero que se esté enfocando en la cámara esto. Ahora parece que sí. Y con los 12 voltios activamos 1 amperio y medio. Lo podéis estar viendo aquí y aquí también. 1495 miliamperios. Bueno, pues ya tenemos ahí 17 vatios corriendo. Vamos a ir subiendo poquito a poco y ya estamos prácticamente en los 20 vatios. Los tenéis aquí en pantalla, medidos por la carga, y 20 vatios. A ver si enfoca la cámara, que aquí hay muchos reflejos como siempre. A ver, me acerco. Ahora. Y los tenéis ahí, 20 vatios. O sea, el cargador está cumpliendo. No ha engañado a nadie. 20 vatios, protocolo de carga rápida, Power Delivery. Y vamos a ver hasta dónde llega. Tenemos ya los 20 vatios. Vamos a ir subiendo poco a poco. 20,2. Están 23 y según subo los amperios está cayendo la tensión. La potencia continúa en el mismo nivel, 23 vatios.
23 vatios, anuncia venta, así que cumple perfectamente con lo anunciado. Y es un cargador totalmente económico, que aún encima, no sé si lo tendré por aquí, aquí está, os lo demuestro también si puedo en fotografía, trae su propio cable. He querido hacerle la prueba esta de temperatura, he dejado el cargador conectado, lo estaréis viendo aquí, dando el 100% de la potencia, los 20 vatios, lleva así ya unos, no sé, 20 minutos, media hora, le ha dado tiempo a calentarse de sobras, y con la cámara térmica podéis ver aquí que el aparato alcanza unos 47-48 grados de temperatura, anda por ahí. Si apuntamos justo en la parte más blanca sube a 52, pero puede ser que esté reflejando infrarrojos del aparato que tiene al lado. Aquí por el medio, bueno, 47, 48, 49 grados después de media hora. Es una temperatura, sí, caliente, pero contenida, que no va a dar ningún problema. Así que perfecto en este sentido. Decir que con este vídeo he pretendido, además de enseñar este cargador bueno, bonito y barato y sin marca, que se puede encontrar por muy poco dinero un cargador con una potencia decente y que su coste puede reflejar efectivamente lo que nos van a dar por él, pero no siempre, como es este caso. Todo esto en referencia al cargador falso que mostré en mi último vídeo publicado. Deciros además que mientras grababa este vídeo me llegó un aviso de oferta por el que se ponía a la venta todavía más barato, a poco más de 2 euros. Os estaré poniendo en pantalla dicha oferta. Recordad que a la hora de recomendar, yo siempre digo que compréis aparatos con marca conocida, que también los hay económicos. Pero que para aquellos que no quieran gastarse mucho dinero, que sepáis que también hay alternativa. Nada más amigos, agradeceros la visita a mi canal, solicitaros que si lo tenéis a bien os suscribáis, activéis la campanita y pulséis el like. Ya podéis ir en paz, hasta el próximo vídeo, ser felices.